Ya estamos en la recta final. Y a mí me mandaron al desván de la casa. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el tercer parcial? La que van llegando. Mal, qué macana. Bueno, ahora vamos a analizar por caso. No es el más difícil, es el que tiene más necesidad de práctica. Y, y nosotros no tuvimos mucha práctica. ¿Te das cuenta? Así que bueno, veremos. En general les cuento, en general el más difícil es el primero, porque ahí se desayunan de cómo, de que las cosas no son como usted, como se creía, en el sentido de que como es una temática que no es la profesional de ustedes, no es la que les, salvo para algunos no, pero en muchos casos, digamos, no hay demasiado interés por la economía como para hacer análisis y preocuparse y qué sé yo. Entonces el primer parcial es el más duro muchas veces, que en realidad fue el origen de que yo partiera en 3 parciales, porque así cargaba menos, menos esfuerzo y menos disgustos en el primero. Y después ya en el segundo estaban más cancheros, y ahora que está partido en 3, es más liviano completamente, ¿no? Y bueno, pero no, está bien, el tercero necesita más manejar más variables al mismo tiempo por el tema de la economía abierta. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero no, a ver, tengo que habilitar gente. Hay 7 más. Sí, se ve que era difícil porque estamos en 31 participantes para una simple clase de básicamente repaso, ¿no? Repaso guiado por las preguntas que seleccioné para el tercer parcial de autoevaluación. Ya veo que por lo que me dijeron que varios bocharon acá. Suerte que no se computa. ¿Eh? Miren si hubiera que hacerlo en una hora. Bueno, no se puede hacer un parcial así en una hora. Aparte que es más largo que los habituales. Yo puse a propósito 4 ejercicios ¿cómo se llama? Che, no empecé a grabar yo. A ver, esperen un cachito. Ah, pero siempre había un muchacho que graba, ¿no? Lo dejo ahí. Yo puse a propósito 4 ejercicios de economías abiertas porque sé que es lo más complicado. Ahora, aunque les parezca mentira, las respuestas de la parte gráfica, que es la más complicada, que me parece que es la más complicada, ustedes ya las tienen. En realidad tienen, yo ahí trabajé con solamente 2 casos, que son el de un cambio en el gasto autónomo y un cambio en la cantidad de dinero. No incluí un cambio en la tasa de referencia, que eso está en el libro, pero no lo pienso tomar para el parcial, para el final presencial, digamos. Por eso es que no se los di como ejercitación o como autoevaluación. No se los di porque es demasiado, digamos, contraintuitivo el de tipo de cambio flexible con flotación limpia, cuando cambia la tasa de referencia. Entonces, mejor. Ahora, lo que sí, digamos, no sé si no debería haber incluido el de tipo de cambio fijo con cambio de la tasa de referencia, porque es el caso del año 2001. La verdad que hubiera merecido ser incluido. Pero bueno, se lo queda como descuento para ustedes.
A ver, el 7B. Déjame que mire. Tengo que cargarlo. Ah, ¿en serio me mandé esa macana? Oh, a ver. Les repetí 2 veces el mismo ejercicio. No, no. No, ahora no. El A y el B es uno con tipo de cambio fijo y el otro con tipo de cambio flexible. ¿Para qué los busco? Estoy cargándolo. Ah, acá estaba, a ver. Sí. No, ¿este qué es? Autoevaluación tercer parcial. A ver, el 7A. Oh, no, pero era. Perdón, sí, repetí. Uno con tipo de cambio, igual que el anterior, se cambia, nada más que este originalmente era de tipo de cambio flexible, y entonces les puse abajo idem con, y mi intención era cambiarle el coso, pero bueno, copié y pegué el idem con de arriba y me ensarté con eso. Espero que se hayan avivado de una cosa así tan sencilla, ¿no? Imagino, Emiliano, que te habrás dado cuenta de que la intención era ponerlo con tipo de cambio fijo, me imagino. Bueno, sí, el B era tipo de cambio fijo. Me asustaste, primero pensé que era que había puesto 2 veces el mismo ejercicio. Muy bien, Emiliano, muy lúcido. Bueno, gracias por el aviso de todas maneras. Ayuda a los demás. Bueno, aquí estoy para escuchar las preguntas del honorable público. Por eso, Emiliano, la idea es repasar, pero repasar a partir de las preguntas de parcial que les hayan resultado adversas en la autoevaluación. Pero es propio de las damas tener más propensión a las lágrimas, ¿no? Bueno, bueno, pregunten. Y si son todos igualmente difíciles, sorteen, qué sé yo. Todas también, bueno. Está bien, vamos por partes como Jack el Destripador entonces. La 2 y el 7 son las que más problemas trajeron. 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que la 1 está muy bien, es fácil. Bueno. Principales modificaciones en el funcionamiento. Claro, porque eso les canté la posta cuando les dije les canté cuando les dije que había un cuadro sobre eso, ¿no? Ah, bien, Emiliano. La otra que decís que es fácil es la 4. Claro, también hay un recuadro sobre eso, así que no tuvieron ningún inconveniente. Bueno, ok. Bueno, empecemos entonces. Vamos a empezar por la número 2A, que no tiene recuadro. Esperen que la cargo acá en el sistema. En la videoconferencia. Bueno, ok. Entonces, dice, una economía con tipo de cambio fijo, bla, 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 boom, exportador de gas. ¿Cuál es la perturbación? El boom exportador. ¿Qué variable, qué componente de la demanda agregada afecta? La exportación. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos tipo de cambio fijo con exportación como perturbación, que es un componente de la
demanda autónoma, del gasto autónomo. Pertenece a A sub 0. Bien. Entre las variables que se movieran, podría haberles preguntado, es una lástima que no lo haya puesto, pero háganme acordar que lo vemos al final, cuando termine todo lo que está ahí como pedido, haya puesto qué pasó con las exportaciones netas. ¿O qué pasó con las exportaciones? Bueno. Entonces, con tipo de cambio fijo y un cambio en el gasto autónomo, sabemos que va a haber un impacto en el ingreso, ¿verdad? Entonces ya tenemos respondida la letra Y del último renglón. ¿Qué pasó con el ingreso? Cambió. ¿En qué dirección cambió? Y en la dirección del boom exportador, o sea, aumentó. Ya tenemos una respuesta solo con leer el enunciado y tener idea de las cosas, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Ok. Bueno. Después, tenemos que hay que hacer el gráfico y la secuencia de impactos, ¿no? La sucesión de movimientos, secuencia de impactos y después el gráfico. Bien, las flechitas. Ahora tendríamos que hacer las flechitas. Pero vamos primero al gráfico porque como les estoy explicando, la cosa de alguna manera va de atrás para adelante. En realidad el orden que está puesto eso ahí podría haber estado primero el gráfico, pero bueno, a ver. Vamos a verlo directamente sobre el gráfico que también está cerca de las flechitas, las dos cosas. Vamos viendo una cosa y la otra. Ahora cargo el Broly y ahí está todo. Uy, hay 3 que quieren entrar también. Bien. Vamos a cargar el libro. Berizo, apunte. Ah, no, este no. Este es. Sí, este es. Bueno, vamos a buscar dónde está para no ir por tanteo. Hola, Ivo. Tenés media falta, Ivo. Bueno. A ver, a ver. Se los tengo que colgar también a la vista. Voy a tener que dejar de ver de dejar de compartir el otro. Secuencia de impactos. Bueno, vamos a empezar por la secuencia de impactos, que es el orden del enunciado. Y que acá ya me apareció. Error window. No, este no. No. Ay, tengo que dejar de compartir. Ya voy a tener que borrar. Qué macana. No tolera 2 cosas compartidas a la vez. Miren, ahora sí voy a poder compartir este otro. Ahí vamos. Se tiene que cargar ahora. A ver. ¿Lo están viendo?
ver si lo estamos compartiendo, no sé. Cualquier cosa. Ahora lo están viendo ustedes. Oh. Ahora se ve. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Stop sharing. Acá está. Stop sharing. Y ahora. Bueno, ahora tendría que verse, che. Ah, me parece que estamos todos en el tiempo. Bueno, ya está. Entonces, gracias Emiliano. Muy útil. Pero no... Sí, sí, ok. Ahora se ve. Listo. Entonces, dice, secuencia de impactos. Estamos con un caso de cambio en el gasto autónomo. No de política fiscal, ¿eh? Es un cambio en el gasto autónomo que va a funcionar igual que con política fiscal. En este caso, la componente del gasto autónomo que cambió fueron las exportaciones. Las exportaciones, gasto autónomo, impactan en la demanda agregada. Aumenta la demanda agregada, aumenta el ingreso. Aumenta el ingreso, aumenta la demanda de dinero. Es un ping-pong de los dos mercados. Hasta luego, Francisco. Es un ping-pong de los dos mercados. Entonces, como aumentó el ingreso, brum, hay que ver qué pasó en el mercado de dinero. Me aumenta la demanda de dinero, quiere decir que me aumenta la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés y habíamos partido de equilibrio, y equilibrio es que la tasa de referencia coincide con la doméstica, pero me lleva a aumentar otra vez en la tasa de interés doméstica y entonces me entran capitales. Entran capitales y con tipo de cambio fijo aumenta las reservas internacionales o activos de reserva, también llamados activos de reserva, y eso hace que, bueno, el Banco Central recibe dólares, paga pesos. Entonces aumenta la base monetaria, aumenta la cantidad de dinero y cae la tasa de interés. ¿Hasta dónde va a caer la tasa de interés? La tasa de interés va a caer hasta que se iguale con la tasa de referencia. Otra vez. Veamos el gráfico. Acá tenemos el grafiquín para el cambio en el gasto autónomo. Entonces, primero se movió el mercado de bienes con un aumento de las exportaciones. Pum, para la derecha va la IS. Va para la derecha la IS y eso hace que aumente la tasa de interés a lo largo de la LM con pendiente positiva. Recién lo vimos como que aumentaba la demanda de dinero porque aumentó Y.
Como aumenta Y, entonces hay una entrada de capitales. Si hay una entrada de capitales con tipo de cambio fijo, me aumenta la cantidad de dinero y por lo tanto se desplaza LM hacia la derecha. Y se va a desplazar hasta que la tasa doméstica vuelva al nivel de la tasa de referencia. Se acabó el gráfico. O sea, como ustedes ya sabían, cuando aumenta una componente del gasto autónomo, tiene impacto en el nivel de ingreso. Y como estamos en tipo de cambio fijo, los movimientos de capitales me impactan en el mercado de dinero, o sea, me cambian M. ¿Se dan cuenta? Cosa que no va a pasar con tipo de cambio flexible, porque con tipo de cambio flexible la única manera que cambie la M y que por lo tanto se desplace la LM es la política monetaria. Con política monetaria se desplaza la LM. Y por supuesto cambiará la tasa de interés. Bueno, lo que vamos a ver dentro de un rato. ¿Qué me quedaba del ejercicio? La última parte. ¿Cuáles son los elementos que cambian? ¿En qué dirección cambian, mejor dicho, ¿no? La tasa de interés volvió al punto de partida, así que no varió. En estos ejercicios, la tasa de interés solo se mueve transitoriamente, pero chequeando el nivel de la tasa en el equilibrio final, comparándolo con el equilibrio inicial, siempre me va a dar igual, porque estoy en la situación de perfecta movilidad de capital con una función de equilibrio externa perfectamente horizontal. La inversión, ¿qué pasó? ¿Subió, bajó, quedó igual? La inversión no se movió. La inversión está ahí. Los cambios que hubo en la tasa de interés son irrelevantes, que podrían haber bajado la inversión, son irrelevantes. ¿En qué circunstancia podría cambiar Emiliano? Tenés que atenerte a la función de inversión. Y la función de inversión, vamos por partes. Tenés dos preguntas ya. Just a moment. La función de inversión depende de dos cosas. Hablamos de inversión privada, ¿no? La función de inversión es la función de la inversión privada, porque la otra no tiene una función. Sí, hablamos de función productiva. Ah, Yejin entendió mejor la duda de Emiliano. Emiliano, lo que llamamos inversión son las inversiones productivas, gracias Yejin. Las inversiones extranjeras sería que llega guita. Sería que llega plata, básicamente. Podrían ir a parar a inversiones productivas, pero todos estos movimientos que responden a la tasa de interés son inversión especulativa, son inversión financiera. No son la inversión que es directa, porque la inversión directa es una inversión de largo plazo. Todo esto es corto plazo. Lo que analizamos es el movimiento especulativo del mercado mundial en Argentina o en el país que estemos analizando. Esa es la entrada o salida de capitales que nos interesa en este modelo. Después, si hay inversión, se va a reflejar en inversión productiva. Si el correlato, o sea, por ejemplo, imagínense que es a lo que iba, a la primera respuesta de lo que iba con Emiliano.
que pregunta, ¿cuando entran capitales no se mueve? Bueno, la inversión es inversión productiva y la movemos de acuerdo con su función de inversión productiva del sector privado. No nos interesa hacer una función de la inversión pública porque son decisiones políticas. No tienen una función de comportamiento, digamos, estable. Volvamos entonces a lo tuyo. Entran capitales, la entrada de capitales, como ya le respondimos gracias a Yejin, no afecta. Pero la primera cuestión es, ¿cuál es la función de inversión productiva que nosotros usamos? La misma de siempre. Tiene una componente dependiente de la tasa de interés y tiene una componente que depende de las expectativas de ganancia de los potenciales inversores. Entonces, ¿en qué caso podría, si estamos con tipo de cambio fijo y lo que hubo es un cambio del gasto autónomo, lo único que podría haber movido a la inversión productiva es un cambio en las expectativas de ganancia, es decir, que se moviera I sub 0. Si se movió I sub 0, te lo tengo que poner en enunciado de alguna manera. Cambiaron las expectativas de ganancia para los proyectos de inversión, ¿no? Tendría que haber habido algo de eso. Para que cambie I, para que cambie la inversión, tendría que haber cambiado I sub 0, con alguna referencia a los determinantes de I sub 0, ¿no? Que es la expectativa de ganancia. Bien, gracias, Yejin. Entonces, podría ser que hubiera una entrada de capitales para inversión productiva. En ese caso, tendría que explicitártelo. Tendría que decirte que entró inversión directa al país. Pero ojo, la inversión directa tampoco, no te sirve, es indeterminado. Que haya habido inversión directa es, que es un término de balance de pagos, quiere decir que una empresa extranjera compró acciones de una empresa anteriormente argentina o actualmente argentina, pero con una participación dominante, mitad argentina, ahora mitad extranjera. ¿No? Entonces, quiere decir que un argentino vendió acciones controlantes de una empresa a un capital extranjero. Entonces, si en ese caso no tiene por qué haber habido un aumento de la inversión productiva. Lo que hubo fue un cambio de dueño. Ahora, podría decir que propietarios, digamos, que empresas del exterior decidieron invertir en la Argentina. Tendría que decir que también trajeron los equipos, por ejemplo, para estar seguro de que hubo una inversión productiva, ¿no? O sea, sería un poco confuso para ustedes. Yo hasta ahora no lo hice nunca. A ver qué dice Emiliano. Entonces, solo inversión privada no afecta. Solo inversión privada no afecta. No, pará. Inversión privada cuando es especulativa. Y claro, si la consigna dice que lo que hubo es un cambio en el gasto autónomo originado en las exportaciones, y que estamos con tipo de cambio fijo, olvídate del tema de inversión productiva. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, como bien refresca Yejin, la tasa de interés va a ser lo único que mueva a la inversión productiva si es duradera, si es estable ese cambio de la tasa de interés. Pero como en todos estos ejercicios donde no cambia la
tasa de referencia. No cambian la tasa de referencia. No hay mención a la tasa de referencia. Entonces la tasa de interés doméstica vuelve al punto de partida. Con lo cual, inversión productiva, niente. Niente. No hay inversión productiva que cambie, porque todos estos movimientos, y esto es un ABC del modelo, todos estos movimientos son muy rápidos. O sea, el aumento de la exportación no fue rápido, pero la respuesta del mercado financiero ante un aumento de la tasa de interés es muy rápido. Entonces, si aumenta, se va anulando. ¿Te das cuenta? En el gráfico un poco confunde, parecería que fuera todo instantáneo, pero ustedes tienen que acordarse que como la respuesta del sistema financiero es muy rápida, si hay un aumento de la tasa de interés doméstica que queda por encima de la tasa de referencia, entonces va a haber un aluvión de entrada de guita. Seguro. Que va a anular ese aumento de la tasa de interés. Bueno, ¿qué más? Después faltaba ver las preguntas. La tasa de interés entonces quedó igual. La inversión quedó igual. La inversión privada, vieron que pone ahí inversión privada para que esté bien claro. El consumo, ¿qué pasó con el consumo? Aumentó. Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo, jóvenes. Ah, no, consumo no dice ahí, perdón, estoy con los anteojos y está con letra muy chiquita en el chat que puso Emiliano. No, G, ahí dice G, el consumo del gobierno, perdón. Si dijera consumo corriente, ¿no? El consumo corriente de las familias, entonces estaría claro que como subió el ingreso, subió... Ah, dice consumo. Ah, ok, perdón. Bueno, entonces el consumo sí, aumentó porque aumentó el ingreso. Función consumo, C sub 0 más propensión al consumo por Y, ¿ok? Bien, por ingreso disponible sería. ¿Y qué pasó con G? ¿Qué pasó con G? A ver, alguien que diga qué pasó con G. Estoy atento al chat. Alguien que sepa lo que pasó con G y esté seguro de ello. Y que no sea Yejin, que seguro lo tiene claro. Ah, Yejin. Bien, no, quedó igual. Perfecto, Federico. El consumo quedó igual. Bueno, el consumo del gobierno, ¿sí? Quedó igual. El que aumentó es el privado, el consumo de las familias. Ok. ¿Y qué faltaba? M. ¿Qué pasó con M? Otro aporte a ver que no sea de Yejin. Como en el colegio primario. Pero vos no hables Yejin. Quedó igual, aumenta. Quedó igual o aumenta, Emiliano. No podés apostar al rojo y al negro en la ruleta porque perdés seguro. O no ganas nada o perdés con el cero. Aumenta. Muy bien. Ok. Bueno, perfecto. Entonces ya está resuelto este ejercicio. A ver, mírenlo despacito, si les quedó claro. Sí, lluvia de pesos, sí, está bien. Lluvia de dólares, en realidad, que se convirtieron en pesos, y, ¿no? Por el metabolismo del Banco Central, que bendice los papelitos que emite. Bueno, ¿a quién le queda alguna duda?
¿A quién le queda alguna duda, señores? Y señoras. Aunque señores tendría que quedar como señoras y señores al mismo tiempo, ¿no? Ahora con la terminación E, el nuevo neutro E creado por la Real Academia del Pueblo Femenino. Señores es ahora inclusivo, bueno. Ah, claro, inclusive. No, esa palabra ya existe. Inclusive ya existe. Hay que inventar otra. Bueno. Ok. El ABC del lenguaje, para entenderse, Ivo, es que una palabra sea diferente de la otra. O que no puedan confundirse en su uso. De todas maneras, hay un montón de palabras consagradas por la Real Academia del Pueblo y de la Española, que sí, que son confundibles, pero bueno, ¿qué va a ser? Sigamos. Aparte, cada palabra tiene varias definiciones, ¿no? Con lo cual, mi regla no es perfecta y el lenguaje nunca fue perfecto. Sigamos. El otro punto del... esperen que cargo el... esto, ¿cómo se haría esto? Es la misma consigna, pero con tipo de cambio de flotación limpia. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a flotación limpia. Acá lo que tenemos, entonces, sería un caso de flotación limpia con un cambio en el gasto autónomo. Acá tenemos la secuencia. Tipo de cambio flexible con flotación limpia. Cambió el gasto autónomo, cambió la demanda agregada, cambió Y. Cambió Y, me aumenta la demanda de dinero. Y si me aumenta la demanda de dinero, aumenta la tasa de interés y entran capitales. Très bien. Entraron capitales. A partir de ahí es diferente de lo que vimos antes. Diferente de tipo de cambio fijo. Bueno. Entonces, con tipo de cambio fijo, no. Ahora estamos con tipo de cambio flexible con flotación limpia. Cuando entran capitales, con flotación limpia, me impacta el tipo de cambio. Efectivamente, Emiliano, tú tienes razón. Entonces, afecta al mercado de cambio la entrada de capitales y cuando llueven dólares, abundan dólares, baja el dólar. Como baja el dólar, caen las exportaciones netas. Y si caen las exportaciones netas, me cae la demanda agregada, me cae el ingreso, me cae la demanda de dinero y me cae la tasa de interés hasta que se iguale otra vez con la de referencia. Y el resultado va a haber sido que el ingreso no varió. Pero algo varió. ¿Qué varió? Los agarré, ¿eh? Muy bien, Yejin. Me olvidé decir que no hable Yejin. Exactamente, Ivo, el tipo de cambio. Muy bien. Bueno, entonces, está claro esto. Pasamos al gráfico tipo de cambio flexible con cambio en el gasto autónomo. La LM se quedó clavada ahí donde estaba. ¿Por qué? Porque solo se hubiera movido con un cambio de M. Y M acá
no varía salvo cuando lo decide el directorio del Banco Central o el presidente del Banco Central. Bien. Entonces, tenemos que hubo una perturbación en el mercado de bienes que fue que aumentó la exportación. Aumentó la exportación, aumentó el gasto autónomo y se me desplaza la IS. Al desplazarse quedó la tasa doméstica por encima de la de referencia. Y eso hace que lo que subió bajó. Y todo quedó igual, salvo el tipo de cambio. Después, las otras preguntas sobre tasa de interés quedó igual. El consumo, el ingreso no varió, así que el consumo quedó igual. El gasto del gobierno, ni noticia, quedó igual. La cantidad de dinero quedó igual. No hubo noticia en el enunciado. Para que se mueva la cantidad de dinero, tiene que haber una mención a la política monetaria en el enunciado. Si no, acá con flexible no se mueve. ¿Estamos de acuerdo, señores y señoras? Bueno. Pasamos entonces al siguiente. Ah, no, tengo algo acá. Esperen que no lo había visto. La inversión privada quedó igual, Emiliano. Como dijera Cicerón en el Senado romano, dirigiéndose a Catilina, quusque tandem abutere, Emiliano, patientia nostra cum inversionis privatae. Bien. Se le estaba haciendo el juicio en el Senado romano, se lo estaba enjuiciando a Catilina por traición a la patria. Y Catilina se defendía. Entonces Cicerón dijo: ¿hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia, Catilina? Bueno, no hay cambios en la inversión privada, estimado Emiliano. Queda igual. Bien. Ahora a lo que sigue. Vamos a pasar directamente al otro de economías abiertas, ¿no? Esperen que cargo a ver el enunciado. Ah, el enunciado estaba acá. No, era el enunciado del anterior. Berizo macroeconomía. ¿Se cargó o no se cargó? Ah, lo tengo, no. Ahí está. Gracias, Emiliano. Gran ayuda, Emiliano. Bien. Emiliano, si no hay cambio en la tasa de interés, al final, respecto del principio, no change ningún cambio de la inversión privada. ¿Qué hice? Entonces, con tipo de cambio flexible, etcétera, etcétera, el Banco Central sostiene una política monetaria fuertemente expansiva. Y acá estamos con el caso, pero vamos a ver primero la secuencia de impactos. Con tipo de cambio flexible de flotación limpia, aumenta M, cae la tasa de interés. El Banco Central aumentó M, cayó la tasa de interés. ¿Ok? Entonces produce una salida de capitales. Eso con tipo de cambio de flotación limpia cambia, hace la fuga de capitales, hace subir el dólar. Aumenta la cantidad de dinero, baja la tasa de interés. Con baja tasa de interés, como partimos de equilibrio,
me queda por debajo de la tasa de referencia. Entonces, hay una salida de capitales y aumenta el dólar. Cuando aumenta el dólar, aumentan las exportaciones y caen las importaciones, con lo cual aumentó la exportación neta. Y acá tenemos un impacto en el mercado de bienes que se extiende al conjunto de la demanda agregada vía multiplicador keynesiano. Aunque no lo hemos visto para economías abiertas, pero se imaginan que algún efecto multiplicador va a haber, porque si aumentan las exportaciones netas, aumenta el ingreso. Y eso arrastra el consumo y va a aumentar la demanda agregada más de lo que lo aumentaron las exportaciones netas. Aumenta el ingreso, aumenta la demanda de dinero. Volvemos al mercado de dinero. Me aumenta la demanda de dinero porque aumentó el ingreso. Y al aumentar el ingreso, me aumenta la tasa de interés. ¿Hasta dónde va a aumentar la tasa de interés? Va a aumentar hasta que se iguale con la de referencia otra vez. Había bajado, ahora sube. Y colorín colorado, la secuencia de impactos y las flechitas se han terminado. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta secuencia de impactos? No doubts. El multiplicador no lo vimos para este caso. Lo que les recuerdo es que sigue existiendo. Lo que pasa es que en este caso habría que, modificar el multiplicador porque tenemos importaciones. Pero bueno, va a haber un multiplicador, seguro. Un efecto de multiplicación sobre el consumo, seguro va a haber. Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. No, Ivo, aumenta el efecto multiplicador, es vía consumo. Es porque aumentó el ingreso, cualquiera sea la causa. Cualquier cosa que hizo que aumentara el ingreso, te va a hacer que aumente el consumo. Esa es la lógica de la parte esa. No, está bien, aumenta la exportación, pero si vos en el modelo, Ivo, te tenés que atener a las funciones de cada cosa. La función consumo dice que responde al ingreso, ¿ok? No que responde a la demanda agregada. Porque podríamos estar en el caso que vimos antes, donde los exportadores exportan, pero luego las exportaciones caen o aumenta la importación. ¿Entendés? Entonces, no sabés seguro qué pasó con el efecto de esas exportaciones. Los exportadores pudieron haber aumentado el consumo, ¿no? Si son exportadores pichiruchi, porque si son exportadores como la gente, bueno, no sé, no importa. Supongamos que sí, que aumentó la exportación y aumentó el consumo de los exportadores, pero en el caso anterior, con tipo de cambio flexible, que aumentaba el gasto autónomo por las exportaciones, después las exportaciones netas caían, ¿te das cuenta? Y eso quiere decir que hubo una baja correspondiente de la exportación y un aumento de la inversión. O sea, es un tema. Bueno, ok, sigamos. Vayamos al gráfico. Acá tenemos el gráfico. Tenemos un aumento de la IS por el lado de a ver dónde estamos. No, momento, vamos por partes. Empezamos por el mercado de dinero.
Entonces, aumenta la cantidad de dinero, el Banco Central, aumenta el EM. Me baja la tasa de interés, que estaba acá, igual a la referencia, me baja por debajo de la de referencia. Esto hace que haya una fuga de capitales que me olvidé de escribir acá en el gráfico. Acá está, acá arriba está, perdón. Acá está la salida de capitales. Salida de capitales me produce un impacto en el tipo de cambio y por lo tanto me aumentan las exportaciones netas y recién ahí se va a mover la IS. El resultado hace que como se mueve la IS a lo largo del LM, me aumenta otra vez la tasa de interés al nivel inicial. O sea, al aumentarme el ingreso, me aumentó la demanda de dinero y por lo tanto la tasa de interés que vuelve al punto de partida. Y acá terminó la historia. Terminó con un feliz aumento del ingreso y baja de las tasas de interés. Veamos las preguntas, eran, la tasa de interés quedó igual, el ingreso aumentó. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Dentro de la... era el tipo de cambio aumentó, el gasto del gobierno no, el gasto del gobierno queda igual, y la cantidad de dinero, ¿qué pasó? Aumentó. Muy bien. Tenemos entonces ahí terminado el ejercicio. Y el otro era la misma perturbación con tipo de cambio fijo. Volvamos a tipo de cambio fijo, un aumento en la cantidad de dinero. Acá está. Sería este. Con tipo de cambio fijo, aumenta la cantidad de dinero, baja la tasa de interés. Baja la tasa de interés, fuga capitales. Esa fuga de capitales significa que el Banco Central tiene que devolverle los dólares a los que invirtieron. Hoy que estoy en el desván me traje el sifón. Los que invirtieron, los que trajeron, digamos, le devuelven los dólares a los que tenían pesos invertidos financieramente y quieren sus dólares. Entonces, me bajan las reservas internacionales de oro y divisas, me baja la base monetaria porque estoy absorbiendo los pesos, cae la cantidad de dinero, hay menos crédito y por lo tanto me vuelve a aumentar la tasa de interés, de manera que aquí no ha pasado nada. Este es el caso. Oh, sí, con tipo de cambio fijo. Está perfecto. No, no porque, ¿sabes por qué no? Porque tenemos tipo de cambio fijo. No, ¿sabés qué, Sejin? Ya terminamos la primera parte del ejercicio, el 7A, y nos fuimos al 7B. Entonces, en el 7B, gracias a la aclaración que recibí antes, era hacer todo con tipo de cambio fijo. Bien. Entonces, la parte secuencia de impacto ya está terminada.
Entonces ahora vamos, con tipo de cambio fijo, a un aumento de la cantidad de dinero. En el 7A las exportaciones aumentan. Aumentan las exportaciones. Buena pregunta. Aumentan las exportaciones, pero podemos terminar. Después aumentan las exportaciones. En el 7A, chicos, no se confundan. Estoy hablando del 7A. En el 7A, las exportaciones fueron Espera, a ver. Aumentan las exportaciones netas. En el 7A aumentan las exportaciones netas. Producto de un cambio en el tipo de cambio. O sea, al mismo tiempo habrán subido las exportaciones y bajado las importaciones. Sí, tal cual. No tenemos una distinción de exportaciones, de sensibilidad, tipo de cambio de las exportaciones y separado de las importaciones. Lo tenemos que manejar los dos juntos. No se discierne en el modelo las exportaciones distinto de las importaciones. Las tenemos todas juntitas. Bueno, volvamos al 7B. Entonces, en el gráfico tenemos que hubo un cambio monetario de ida y de vuelta. El mercado de bienes no se enteró, ni se mosqueó. El Banco Central aumentó el tipo de cambio, perdón, mira, me mareé. Donde aumentaron las exportaciones fue en el anterior, no en el 7A. En el 7A había habido, sí, un aumento de las exportaciones netas. Sí, perdón, las exportaciones netas. Bueno, disculpen. Retomamos entonces el 7B. Tenemos que hubo un aumento del LN, un desplazamiento del LN porque aumentó la cantidad de dinero y la vuelta atrás fue por la salida de capitales que esto produjo con tipo de cambio fijo y que afectó nuevamente la cantidad de dinero, porque con tipo de cambio fijo el Banco Central sale a respaldar las salidas de dólares, vendiendo los dólares y aceptando los pesos de vuelta. Entonces, tenemos en el libro los 4 casos que vimos. Y acá, ¿qué pasó? Con la cantidad de dinero quedó igual. Con el ingreso quedó igual. La tasa de interés quedó igual. El consumo quedó igual. Y, por supuesto, las exportaciones netas en el 7B quedaron igual. En el 7B. En el A habían subido como consecuencia del aumento del dólar por la fuga de capitales. Bueno, se armó una ida y vuelta con esto del A y el B y bueno, ¿qué más, chicos? Ya vengo, ya vengo, ¿eh?
Sí. Las correctas del 3. Claro, en el 7B todo te queda igual. Todo, absolutamente todo, con tipo de cambio fijo, no. A ver, no. No, todo, absolutamente todo, no. Tuviste una pérdida de reservas internacionales. Queda igual la demanda agregada. Eso sí. La demanda agregada te quedó igual. La cantidad de dinero te quedó igual. Las tasas de interés te quedaron igual. La tasa de referencia, por supuesto, quedó igual. Ojo con eso, ¿no? La tasa de referencia puede ser una pregunta también en estos ejercicios. La tasa de referencia habrá variado si cambia el riesgo país o si cambia la tasa internacional. O sí, si cambia el riesgo país o si cambia la tasa internacional. Entonces, ustedes saben que yo no les voy a dar el caso de que cambie la tasa de referencia, ¿sí? Pero podría preguntarle si cambió la tasa de referencia, o si cambió el riesgo país, o si cambió, ¿entienden? Entonces, ninguna de las cosas que pasaron en estos ejercicios pueden alterar la tasa de referencia. Ninguna de esas cosas. Bien. Entonces lo que varió son los activos de reserva. Las respuestas del 3. Vamos a ver qué dice el 3. A ver qué dice el 3. Autoevaluación. Bueno, características del ajuste del sector externo con elevada movilidad de capital y acceso al crédito. Son preguntas generales sobre el modelo de economías abiertas. La primera dice que la tasa de interés doméstica tiende a ubicarse por debajo de la de referencia. Falso. La segunda, falso, porque tiende a ubicarse en el nivel de la de referencia. La B dice, facilita el sostenimiento de un déficit fiscal. Y sí. Si el gobierno tiene acceso a endeudamiento externo, claro, facilita mucho el mantener un déficit fiscal. O sea que es verdadero. La C, impide el endeudamiento externo. No, con elevada movilidad de capital, ¿quién va a impedir el endeudamiento externo? Es falso. La D de dedo dice, la tasa de interés doméstica se iguala con la tasa internacional de menor riesgo. La tasa internacional de menor riesgo es una de las componentes de la tasa de referencia. La otra es el riesgo país. Con lo cual, la tasa doméstica no tiende a igualarse con la tasa de Estados Unidos, desgraciadamente, para los que podríamos ¿no? tomar deuda más barata, sino que se iguala con la tasa de referencia, que es la suma, por lo tanto, de las dos cosas, ¿no? De la tasa de menor riesgo y del riesgo país. Con lo cual, la D de dedo es falsa. Y por otro lado, la última, la E, dice, reduce la posibilidad de crisis de balanza de pagos. Cuando esto es verdadero, Cuando nosotros vimos la etapa anterior
a la convertibilidad, mejor dicho, la etapa anterior sería los años 50, 60 y principios de los 70, donde teníamos muy escasa movilidad de capital. Las crisis de balanza de pagos eran características de la época, porque era la época de stop and go. Entonces, se reduce la posibilidad de riesgo de crisis, la posibilidad de crisis de balance de pagos se reduce porque tenemos más acceso al endeudamiento externo. Entonces, cuando las exportaciones no alcanzan para cubrir nuestras necesidades de divisas, entonces, sea para importaciones, sea para devolver plata que habíamos pedido prestada, lo que sea, entonces se pide más plata. Se sube un poco la tasa de interés y entran más capitales. Quiere decir que esto es lo que le pasó a Cavallo. Cavallo tenía déficit de comercio exterior, déficit de cuenta corriente permanente y déficit de comercio exterior bastante a lo largo del periodo de los 10 años de los 90. Y lo que pasó fue que se cubría ese déficit de cuenta corriente, lo cubría con endeudamiento, que era mucho más fácil. Cualquier empresa se podía endeudar afuera, etcétera, ¿no? Casi cualquier empresa, digamos. O sea que no solo el gobierno se endeudaba afuera. Entonces, bueno, tenemos acceso a dólares más fácil, ¿no? Cuando hay perfecta movilidad de capital. Y lo que ustedes asocian probablemente con el Banco Central, que se está quedando con pocos dólares, que tiene 11.000 millones de dólares nada más, y qué sé yo, disponibles, ¿no? Bueno, eso es otra historia. El Banco Central podría evitar tener problemas de dólares simplemente liberando el dólar. Si se libera el cambio, ya está, no hay más. El Banco Central no se queda más sin dólares, no se queda sin dólares. Se arreglan los particulares llevando el dólar a las nubes. Bueno, ahí el problema sería la inflación, ¿no? Con tipo de cambio flexible el problema sería la inflación. Bueno, ¿qué más, jóvenes? El 5. Bueno, el 5 es lo mismo que tenemos en el libro, en la parte de economías abiertas. Es lo mismo. Espera que vamos al libro. Los datos son los mismos que están en el libro. ¿Los están viendo? Ah, no son los mismos. Perdón. Pensé que eran los mismos. Está al revés, digamos. Está un poco al revés. Bueno. Está bien. Vamos a hacerlo. Creí que había puesto los mismos que los del libro. Está bien, Yejin, lo hacemos. Entonces tenemos ventajas absolutas, obviamente están todas en Brasil. Las ventajas absolutas están en Brasil, ¿no? Y las desventajas, Bolivia no tiene ninguna ventaja absoluta. Ahora, ¿cuál es el sector de Bolivia? Perdón, ¿cuál es el sector de Brasil con mayor ventaja?
alimentos, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí va a tener ventaja comparativa Brasil, con lo cual Bolivia va a tener una desventaja comparativa, o sea, no va a tener ventaja comparativa en alimentos. Con lo cual, va a ser de Bolivia la ventaja comparativa en manufactura. ¿Qué tal? Ahora veámoslo desde el lado de Bolivia. Bolivia tiene 20 horas de trabajo, le lleva lo que en Brasil le lleva 5 horas de trabajo. Por lo tanto, bien, ahí tiene desventaja absoluta. Pero vamos a ver qué pasa con manufactura en Bolivia. 20 horas de trabajo contra 10. Entonces, la proporción, digamos, el sobrecosto de Bolivia en horas de trabajo es 20 sobre 5 en alimentos y 20 sobre 10 en manufactura. O sea, 4-1 en alimentos y 2-1 en manufactura. Ahí donde tiene la menor desventaja absoluta es la ventaja comparativa. Bolivia tiene ventaja comparativa en manufactura. Porque es 2-1, ¿no? Tiene 2 goles en contra a 1 en manufactura contra 4 goles en contra a 1 en alimentos. Entonces, tiene ventaja comparativa en manufactura. Si abrieran el comercio y fueran los únicos 2 países que hay, en el comercio de ellos, uno con el otro, se vería que en Bolivia sube el dólar y baja en Brasil. Hasta que se equilibran. Hasta que la manufactura boliviana es negocio también para los brasileños. ¿Está bien, che? ¿Les parece? Y Brasil en manufactura, no, Brasil se va a especializar en alimentos. Claro. Claro, no tiene ventaja comparativa respecto de Bolivia. Chicos, si fueran los únicos 2 países, solo en ese caso, ¿no? Y no negociaran con nadie más. Si solo negociaran entre ellos, sería así. Originalmente tiene ventaja. Como tiene ventaja en todo, se inunda de dólares. Y en Bolivia el dólar sube a las nubes y no produce más nada hasta que el dólar sube lo suficiente para que los alimentos bolivianos se puedan exportar a Brasil. Perdón, las manufacturas bolivianas se pueden exportar a Brasil. Con lo cual, Bolivia queda especializada en manufactura y alimentos, chau. Y Brasil queda especializado en alimentos y manufactura, adiós. Llevada a su extremo, es así. Profe, esto puede ser que pase porque para Brasil la manufactura de Bolivia es muy barata. Va a pasar, mira, eso va a pasar cuando en Brasil se encarezca, se abarate lo suficiente el dólar. Y en Bolivia se encarezca lo suficiente el dólar, como para, acá no tengo estufa, ¿cómo se llama? Hasta que se encarezca el dólar en Bolivia lo suficiente para abaratar el precio de sus manufacturas, que dado el abaratamiento del dólar en Brasil, van a terminar siendo preferibles a la más barata que en dólares, más baratas que las propias. Acá lo que cambia, hay una situación inicial y hay una situación final. La situación inicial es sin comercio, cada cual con sus costos. La situación final es cada cual especializado en su mayor desventaja absoluta, que sería en su mayor ventaja absoluta o en su menor desventaja absoluta.
y arrasado lo demás. Y entonces se especializan. En el medio se dio el proceso de ajuste. El proceso de ajuste se produce por el tipo de cambio en cada país, por la lluvia de dólares o la fuga de dólares vía comercio, ¿no? ¿Qué dice Yejin? Dice, o sea, la manufactura que hiciste poner, MP, de Bolivia va a ser más barata en dólares, materia prima. Acá estamos con, no me confundas, Yejin, estamos con alimentos o manufacturas. Lo de materia prima, forget it. No importa, es el sector A y el sector B, no importa lo que sea. Vos tenés que pensar el sector A y el sector B. No hay otra complejidad. Es todo así sencillo, porque si no, tenés que ponerte a hacer unas cuentas con computadora para que te dé. ¿Entendés? Estamos pensando nada más que los bienes finales como si tuvieran una cadena productiva propia. Es como si tuvieran una cadena productiva propia, ¿viste? Con todos los eslabonamientos y no se tocan. Cada una tiene su base, sus eslabonamientos hacia atrás y punto. No, es así. Entonces, lo que se abarató en Brasil es se abarató la manufactura brasileña. Y en Bolivia se encarecieron los alimentos. Medidos en dólares. Pero claro, está tan barato el alimento en Brasil, tendríamos que acá hacer las mismas cuentas que hicimos allá en el trabajo, en el libro, las mismas cuentas para ver cuál es el efecto en el nivel de producción conjunto, ¿no? Pero eso no lo pedía y solamente pedía que completaran el cuadrito. Y no se lo podía pedir el nivel de producción porque ahí no tengo datos de producción. Si tuviera datos de producción, como en el libro, podría preguntarles cuál fue el aumento del nivel de actividad. ¿Cuál es la nueva producción? Si hubo o no hubo aumento gracias a la especialización. Podría preguntarles eso. Bueno, jóvenes, ¿qué más? Me tienen hablando hace 1 hora y 20 minutos. ¿Qué más? El 5B. Ah, bien. La apertura comercial internacional hace que el país más eficiente pierda competitividad en ciertos productos. Verdadero. Pierde competitividad, seguro. Porque, no, a ver, esperen un cachito. Pierde competitividad, claro, porque sube el dólar. Perdió competitividad en todo. Antes, escuchen, las 5 horas de trabajo, antes las exportaban, las 5 horas de trabajo de alimentos, antes lo exportaban, pónganle valía $5, pónganle, $1 por hora de trabajo. Cuando se abarató el dólar, supónganse que vale la mitad ahora en Brasil el dólar, esas 5 horas de trabajo pasaron a valer de $5 a $10. Perdió competitividad seguro. Ivo, las preguntas tan concretas
¿Sabés qué pasa? En el ejemplo, en el ejemplo acá, ok, pensé que me preguntabas con Brasil y Argentina. Está. Entonces, y claro, Brasil va a perder competitividad porque le baja el dólar. Bueno, seguimos entonces. La primera es verdadera. Pierde competitividad. A ver la segunda. La apertura comercial internacional hace que el país menos eficiente aumente la competitividad. ¿Verdadero o falso? Che, contesten ustedes esta. Verdadero, muy bien. Es lo contrario, el país menos eficiente aumenta la competitividad porque sube el dólar, Yejin. En Bolivia subió el dólar. ¿Te das cuenta? Pero ahí está la gracia. Si todo fuera cuestión de productividad y el tipo de cambio no tuviera ninguna importancia, entonces no habría comercio de los más ineficientes. Aumentó la competitividad sobre manufactura porque alimentos desapareció en el camino, ¿entendés? Pero también aumentó la competitividad en alimentos. Mientras subía el dólar, era cada vez menos no competitivo alimentos. Alimentos en Bolivia era cada vez más competitivos, aunque digamos, como manufactura. El tipo de cambio se estabilizó cuando se niveló el comercio. Cuando los dos compraban lo mismo que vendían, se estabiliza el comercio. Hay equilibrio. Ese punto de equilibrio es el que permite que se exporten las manufacturas de Bolivia, arrasando con las de Brasil, y el que hace que desaparezca la producción de alimentos en Bolivia, porque todo les conviene comprarlo en Brasil. Entonces se dio una especialización. Por lo mismo que subió la competitividad por el dólar en Bolivia, bajó la competitividad por el dólar en Brasil. ¿Qué más? A ver qué sigue. El C. El proteccionismo comercial busca acentuar la tendencia a la especialización productiva inherente al intercambio. ¿Qué dicen ustedes? Bien, Rocío. Bien. ¿Por qué? Porque el proteccionismo es lo contrario del libre cambio y por lo tanto no promueve la especialización. Si yo soy muy proteccionista, lo que hago es producir de todo. Entonces estoy diversificando, no especializando. Claro. Tendría que tener todos los sectores de actividad, ¿no? Para poder proteger todos los sectores que tengo ganas. Eso no tiende a la especialización. Bueno, ¿qué más? ¿Los dejé sin ganas? Sin ganas de preguntar, quedaron.
ver si queda alguien. Por ahí estoy hablando solo. Sí, Ivo, son todos los temas que vimos, creo. Si se me escapó alguno, háganme acordar. Pero, bueno. Obvio que esto es una parcialidad. Estos parciales son parciales a su vez, ¿no? No tienen todas las preguntas que yo podría hacer. No es la idea. Las 6, a ver las 6. Factores de los que depende la acumulación de activos de reserva con elevada movilidad de capital. Muy bien. Eso lo tenemos exactamente, Rocío. Lo tenemos en la página 139. Mira, me ganó de mano Rocío y lo encontró. Acá está. ¿Lo tienen? ¿Lo ven ahora? Es el recuadro que explica los factores de los cuales depende que entren dólares. Entonces, por un lado pone en negro el comercio exterior y por otro lado en azul los factores financieros, la entrada de capitales. Bueno, ¿qué más? Bueno, espero la demanda. Esto quiere decir que tienen que estudiar más, ¿se dan cuenta? Que no tienen una buena lectura del texto. Si no, lo hubieran sacado ustedes. Está todo en el texto. Chanta, Ivo. Ivo quiere exprimir las 2 horas. Que no se escape nada. Emiliano, ¿cómo es el miércoles para los que tenemos que recuperar? Déjame ver en el calendario. Estoy cargando el calendario. No me acuerdo. El miércoles ustedes tienen 1 de julio, tienen repaso. Tienen repaso, chicos. Nada más que repaso. Si hago a tiempo, ya les mando la parte a los que tienen que recuperar trabajos prácticos. No hice los deberes de poder informarles quiénes recuperan qué cosa. Todavía no hice los deberes. Pero sería repaso. Según el cronograma y repaso. Si hago los deberes doble, y no solamente identifico los que tienen que recuperar, sino también puedo prepararles algunas preguntas de recuperatorio, entonces ahí les mando también. Si no, será el jueves. Bueno, espero 2 minutos a que se les ocurra algo. Vayan pensando. A ver, el recuperatorio es para el que recupera algo. Hay 2 cosas para recuperar. Individuales o grupales. ¿Ok? En el caso de que yo no creo que un trabajo práctico
no creo que un trabajo práctico grupal esté bochado. No hay antecedentes, me parece, en la historia de la materia. Pero sí puede ser que alguien no haya participado. En ese caso, tendrá que recuperar un trabajo práctico por el grupal que no participó. Y después están los casos individuales, donde lo hizo o no lo hizo, o lo tiene aprobado o no lo tiene, perdón, convalidado o, no, o pendiente. Si está pendiente o estuvo ausente, tiene que recuperarlo. No, Camila, no les avisé, dije que tengo que hacer los deberes todavía. Que esos deberes no los hice. No va a haber más autoevaluaciones, Jin. Es todo así ya con esto. El objetivo de las autoevaluaciones era que... El objetivo de las autoevaluaciones era que... ¿Cómo se llama? Que ustedes puedan preparar el examen final, ¿se dan cuenta? Porque el examen final va a ser de ese estilo, de los parciales. El final excepcional, presencial e hipotético. Si hubiera un final, por ejemplo, en la hipótesis de que hubiera un final por internet, no serían estas preguntas. Tendría yo que laburar un montón para preparar un examen más estilo multiple choice. Bueno, algunas preguntas de acá sí son tipo multiple choice, la que vimos el 5B, por ejemplo, es tipo choice, y había otra más por otro lado, pero bueno. ¿Qué más? No llores, Yejin, no llores. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, chicos, se da por terminado. Gracias, Yejin. De nada, Yejin, quiero decir. Y nos vemos el miércoles con los que recuperan. Bye, bye. De nada, Rocío. Chao, chicos. Cualquier consulta, ustedes tienen que estudiar igual. Cualquier consulta que tengan, me avisan. Y seguramente, si hubiera algún repaso previo a la presencialidad, también puede ser, ¿no? Cuando se declare la presencialidad, hay que saber cuándo va a ser. ¿Ok? Buena semana para todos, entonces. Chao, chicos. Cierro el aparato.